Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro primer estudio del primero de los profetas. El día de hoy vamos a comenzar con introducción al profeta Oseas o Joshía en el hebreo. Así que, pero bueno, ustedes me conocen, soy la hermana Mariela Pérez Rosas del Ministerio de Yeshua Shemi. Bueno, este profeta de verdadmente es el primero y se le considera como un profeta que profetizó para el reino de Israel. ¿Ok? Pero lo que van a aprender hoy día, de verdadmente, por eso les digo que es algo que no se enseña, más hermanos. ¿Ok? Y este se supone que es el primer profeta, el más antiguo, el que empezó, el profeta más antiguo, antes que Isaías incluso, ¿ok? Se le calcula que es el octavo siglo, o sea, antes de la era común, y que profetizó más o menos entre el año 760, 720, algo así lo que se enseña, en fin, hacer. Que vamos a ver entonces, como siempre, pues empezar con estas dos pantallas y ver el tema de este profeta que verdaderamente aquí van a aprender algo. Y bueno, yo les comparto lo que yo he aprendido. Ustedes pueden tomarlo o no tomarlo. Cada uno tiene su cabecita para poder pensar qué es lo que opinas al respecto, en fin. Así que vamos a ver cómo empezamos. La composición del libro de Oseas es una de las más tempranas entre los libros de los 12. Y esta puede ser una de las razones de su ubicación al principio de la colección. El libro contiene una introducción y una conclusión muy significativa que proporciona una clave para su interpretación. Quiere decir, Oseas 1.1 dice así: revelación de Adonai que tuvo Oseas ben Berí en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam ben Josás, rey de Israel. Y después nos dice, termina con el 14.9, donde dice: ¿quién es el sabio que comprende estas cosas y el inteligente para que las conozca? Porque los caminos de Adonai son rectos y los justos caminan por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Miren cómo verdaderamente inicia esto y termina con esta advertencia. ¿Ok? Miren esto. Los justos caminan por ellos, los transgresores tropezarán en ellos. ¿Por qué este profeta terminaría de esta forma? ¿Ok? Así que vamos a ver entonces qué tenemos para aprender de este profeta. El libro de Oseas se presenta como el registro de la palabra del Señor a un profeta del pasado, Oseas. Los temas principales del libro son el abandono del Señor por parte de Israel, el castigo del Señor a Israel por ese abandono, las llamadas al arrepentimiento de Israel y la esperanza de un futuro ideal de reconciliación entre el Señor e Israel. ¿Okay? Eso se presenta ahora. El abandono del Señor por parte de Israel se expresa en términos de ofensas cultuales, religiosas, sociales, sexuales y políticas. Las imágenes terroríficas junto con las referencias a la destrucción de Israel en la tierra y su exilio de ella, así como a la caída de la monarquía del norte, expresan el tema del castigo del Señor a Israel. Sin duda, ningún libro profético se ocupa únicamente de la condena y el castigo. Todos ellos transmiten esperanza para el futuro. ¿Por qué? Porque todos los profetas, amados hermanos, tienen esto. Tienen las advertencias, cosas feas que tienen que decir, lo que va a pasar, pero siempre hay una esperanza. Porque siempre la llamada del profeta era para que hicieran Teshuvah. Y siempre la intención ha sido, el Eterno dijo, lo dice en Jeremías me parece, es de que si este pueblo cambia, yo cambiaré de verdaderamente lo que tenía designado. Y de verdaderamente el pueblo tenía que hacer arrepentimiento. Entonces, quiere decir que este profeta profetizó antes de que el reino del norte, ¿ok? Las 9 tribus del norte, no 10, porque Shimón está con Judá abajo, ¿ok? Fueran llevados cautivos a Asiria, ¿ok? Así que tienen que entender eso, que esto es antes del cautiverio de Asiria, ¿ok? El cautiverio de Tiglat-Pileser, creo que es el que se llama el... Ok, entonces vamos a ver qué más. Oseas lo hace con un lenguaje muy poético. Sin embargo, la esperanza en el futuro, en el restablecimiento de relación ideal entre el Señor e Israel, exige que Israel se aparte de sus caminos y vuelva al Señor, por lo que la llamada al arrepentimiento es un tema importante en el libro.
es precisamente el elemento de la esperanza, la esperanza en un contexto de aparente desesperanza, lo que ha hecho que este libro se utilice ampliamente en la liturgia judía. Oseas 14, 2 al 10 es leído en el servicio vespertino de Tisha B'Av, el día que se recuerda la destrucción de los templos. Y en el Shabbat Shuvah entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. El Shabbat Shuvah es el Shabbat antes de Rosh Hashanah o Yom Teruah y Yom Kippur, ¿ok? Así que de esto se trata. Así que imagínense que este libro importante que ha pasado a la liturgia judía. Ahora, vamos a ver su contenido. Contenido análisis. Por orden de Adonai, Oseas toma como esposa a una mujer adúltera como símbolo del pueblo de Israel que ha abandonado a su Elohim y debe ser castigado por su traición. Pero recobrarán el favor de Adonai después de un tiempo de prueba. La otra parte, por orden de Adonai, Oseas vuelve a casarse con su anterior esposa infiel, como símbolo del amor duradero de Adonai por su pueblo a pesar de su infidelidad. El resto del libro consta de dos secciones principales. Del capítulo 1, el verso 2 al 3.5, en la que se destacan la narración y las imágenes de prostitución. Continúan desde el capítulo 4.1 hasta el 14.9, ¿okay? Lo siguiente, o sea, terminando el libro, que consiste en un conjunto de lecturas que informan de anuncios proféticos asociados a Oseas. Ahora, una subdivisión alternativa se puede, para leer esto separando las secciones del libro, puede ser una, el capítulo 1 al 3, o otro, el capítulo 4, el verso 11, 4-11, y después los otros sería el capítulo 12 y 14, ¿ok? En realidad, acá, pues, mejor dicho, capítulo 4 al 11, no 2.11, acá debe ser una rayita, ¿ok? Quiere decir del capítulo 4 al 11 y final del capítulo 12, el 14. O sea, sería una forma, otra forma de leer el libro, de separarlo, ¿ok? Entonces, resumen. Sermón profético de Oseas sobre el pueblo pecador e idólatra de Israel. Anuncio de la ruina que sobrevendrá a Israel, ahora degradado moral y religiosamente por culpa de sus sacerdotes. Oseas 4:4-6. Dice así: pero nadie acuse ni arrependa a otro, porque, oh sacerdotes, contigo mi querella. Por tanto, tropezará en pleno día, y junto con el profeta tropezarán en la noche. Perecerá tu patria, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Ese es hasta el 6. Ahora, a esto se le añade una advertencia a Judá, en el 4:15-18, donde dice: oh Israel, madre prostituta eres, que no lo pague Judá. No entres en Gilgal ni subáis a Bet-Aven, ni juréis diciendo: vive Adonai. Si Israel embiste como novia cerrera, lo pastorea Adonai como cordero en el campo. ¿Qué le dije? Hasta el 15-18, ¿no? Efraín está pegado a los ídolos, déjalo. Su embriaguez se ha tornado en rebelión, se siguen entregando a la prostitución y sus príncipes mucho aman lo que avergüenza, ¿ok? Así que, en verdad, es como que una advertencia a Judá de lo que está haciendo Israel, así lo ven ellos. Se pronuncia el juicio sobre los sacerdotes y los gobernantes que han conducido al pueblo al pecado, haciendo recaer sobre eso el castigo inevitable. En Oseas 5:1-7. Ok, vamos a poner aquí esto, para parar un ratito, dice así: oíd estos sacerdotes, atended, oh casa de Israel. Prestad oído, oh casa de Israel. Bueno, tomen en nota, más hermanos. Y estos sacerdotes que están hablando a la casa de Israel fueron levitas falsos que pusieron, acuérdense que Jeroboam, cuando estudió la monarquía, puso sacerdotes levitas, hizo 2 lugares de culto, los becerros y todo eso. Entonces a estos sacerdotes es el que se les está dirigiendo. Entonces dice así: prestad oída, oh casa real, a vosotros afecta esta sentencia, porque fuisteis lazo en Mizpa, red tendida en el Tabor, y fosa cavada en Sittim. Yo los castigaré a todos. Sé quién es Efraín, e Israel no se me oculta. Tú, Efraín, incitaste a la fornicación, e Israel se ha contaminado. ¿Por qué tanto Efraín y Efraín? Porque Jeroboam, el primer rey, era un eframita, y es el que hizo todo esto. Entonces, sus obras no los dejan volver a su Elohim, porque un espíritu de fornicación está en medio de ellos, y desconocen a Adonai. La soberbia de Israel testifica contra él mismo. Israel y Efraín han tropezado en su pecado, y Judá tropezará con ellos. ¿Hasta dónde dije que era? Hasta el 7. Irán en busca de Adonai con sus rebaños y sus vacas, pero no lo podrán hallar, porque el Señor, Él se apartó de ellos,
Han sido infieles a Adonai y les parieron hijos extraños. Ahora los devorará la luna nueva juntamente con sus heredad. ¿Ok? Así que claramente entonces tenemos pues aquí que está se pronuncia este juicio y se le advierte a los dos, tanto a Judá como a Israel. Ahora, descripción de la ruina que sobrevendrá a Efraín y a Judá, que ni siquiera el rey asirio podrá evitar. O sea, anticipa en una visión su llegada. Entonces, acá del 8 al 15 del mismo capítulo. Por eso le dije, este está predicando antes de que venga de que el reino del norte sea llevado cautivo. Entonces dice así: hacer resonar el shofar en Gaba y la trompeta en Rama, tocar la alarma en Bet-Aven, alerta a Benjamín, Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel doy a conocer lo que es cierto. Los príncipes de Judá son como los que desplazan linderos. Derramaré mi ira sobre ellos como el agua. Efraín está oprimido, violado sus derechos, porque quiso andar tras mandatos. Yo seré pues como polía a Efraín y como calcoma a la casa de Judá. Los dos reinos, las dos monarquías estaban en mal camino. Dice: y cuando Efraín vio su enfermedad y Judá miró su llaga, Efraín fue para Siria y acudió al rey adversario. Pero él no se podrá sanarlos, ni la llaga se irá de vosotros, porque yo seré como un león para Efraín, como un leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo hago presa y me voy, y me la llevo, y no hay quien me la quite. Me volveré de ellos a mi lugar hasta que me reconozcan su pecado y busquen mi rostro y me busquen en su angustia con empeño. ¿Hasta qué pasaje dije acá? Hasta el 15. Aquí acaba, ok. Seguimos ahora. Dice así: la exhortación de arrepentimiento, o sea, 6.1.3. Venid, volvamos a Adonai, porque él desgarró, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará la herida. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Conozcámoslos pues, sigámonos adelante para conocer a Adonai. Su salida es tan cierta como la aurora, y él vendrá a nosotros como la lluvia tardía que riega la tierra. La respuesta de Adonai censurando la inconstancia del pueblo, el 4-7. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra fidelidad es como nube mañanera, como el rocío temprano que desaparece. Por eso los he hecho morir con las palabras de mi boca, los he trozado por medio de los profetas y mis sentencias saldrán como la luz. Porque fidelidad quiero y no sacrificios, conocimiento de Elohim y no holocaustos. Ellos como Adán quebrantaron mi pacto, allí me fueron infieles. Los gobernantes son responsabilizados por los pecados del pueblo, porque se regocijan en ellos en lugar de prevenirlos, y porque a pesar de la angustia nacional continúan con su espíritu de juerga y revuelta. Ok. O sea, 7.1.4. Dice así: cuando yo quería sanar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque obran con engaño. Dice, con engaño. El ladrón se mete por dentro y la pandilla despoja por fuera. Y no reflexiona en su corazón que yo tengo presente todas sus perversidades. Sus propias acciones los han copado y están delante de mí. Alegran al rey con sus maldades y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido, que el pandero solo deja de atizar desde el amasado hasta la fermentación. En el día, hasta el 4 le dije yo, ¿no? Hasta el 4. Ok, así que más o menos, aquí como están viendo aquí, pues amados hermanos, más o menos es una introducción de los temas que toca. Lógicamente que hay mucho más castigos y cosas que se repiten. Así que, pero como le dije, yo no voy a leer todos los versos. He tratado de traer ¿cómo se llama? Un resumen, ¿ok? Entonces, Oseas 1, cuando hemos leído antes cómo empezó, este capítulo este profeta es interesante porque que dice: revelación de Adonai que tuvo Oseas ben Berí en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, rey de Judá, en los días de Jeroboam ben Joás, rey de Israel. Ok, este relato que se hace de los diversos reinados en los que Oseas profetizó, y suponiendo que la palabra del Eterno le llegó más o menos a veces a lo largo de todos estos reinados, se desprende que profetizó mucho tiempo, que comenzó cuando era muy joven, lo que le dio la ventaja de la fuerza y la agilidad, y que continuó su trabajo hasta que fue muy viejo, lo que le dio la ventaja de la experiencia y la autoridad. Ok, aquí están viendo acá, yo les puse acá en cuadrado. Ustedes están viendo aquí acá el cuadrado de Jeroboam. Espero que puedan ver verdaderamente que está con una espada hacia abajo. ¿Ok? Jeroboam. Después dice Jotam. ¿Cómo se llama? Que dice Usías, Jotam. Y después está Acaz y Ezequías. O sea, como verán, bastante tiempo tiene aquí pues este profeta que supuestamente él profetizó durante todo este tiempo. ¿Ok?
Ahora, acá hay algo muy interesante que de verdad tenemos que resaltar y que de verdad, como van a ver, es increíble. Oseas fue contemporáneo de Amós, y los 4 reyes de Judá son los mismos 4 mencionados en relación con el profeta de Judá, Isaías. Ahora, la llamada profética de Isaías se produjo en el año en que murió el rey Usías, ¿ok? Entonces, y es probable que la labor profética de Oseas comenzara en los últimos años del largo reinado de Usías, pues de lo contrario su servicio habría durado más de 100 años. Es evidente que Oseas tuvo un largo periodo de servicio profético. Ok, este pasaje que hemos leído es Isaías 1.1 y también está en Isaías 6.1, que en verdad, ok, bueno, que vamos a regresar para que vean la información, porque si no les leo, de repente no se van a acordar. Isaías comenzó de la misma manera que comenzó, ¿cómo se llama? Oseas. Y visión de Isaías ben Amós que vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. ¿Ok? Está bien, este es el mismo tiempo que está hablando Oseas. Pero las profecías de Isaías, por ejemplo, nos lo dice claramente que empezó, cuando leemos, dice el capítulo 6, el verso 1, el año de la muerte del rey Usías, vi a Adonai sentado sobre un alto trono y sublime y sus faldones llenaban la casa. Así que es el año de la muerte del rey Usías, ¿ok? Donde empieza a aparecer la profecía de Isaías. Entonces, tal vez Oseas es igual, ¿ok? Porque ahora les voy a explicar por qué. Quiero que vean esto, más o menos para que vean. ¿Ok? Estos reyes de Judá son, o sea, supuestamente Oseas es un profeta del reino del norte. Sin embargo, está hablando de que profetizó en los reyes de Judá. El rey Usías gobernó 52 años. El rey Jotam, 16 años. El rey Acaz, 16 años. Rey Ezequías, 29 años. Por lo tanto, si nosotros juntamos todos estos años, nos da 113. Así que por eso es que se cree que tal vez este profeta, o sea, empezó también al final de los últimos años del rey Usías, ¿ok? Así que vamos a decirle que de verdadmente, pues, de repente quitándole la mitad, 25 años, nos va a dar un aproximado de 90 años, ¿ok? Bastante tiempo, ¿ok? Entonces, dado que se le considera generalmente como un profeta del reino del norte, es extraño que enumere a los reyes de Judá, cuyos reinados abarcan el periodo de la caída de Samaria y más allá, es decir, Acaz y Ezequías. Porque Acaz y Ezequías ya es mucho más allá cuando ya está el tiempo que va a venir Nabucodonosor. Si Oseas vivía originalmente en Israel, es posible que al ver que el reino empezaba a desmoronarse tras la muerte de Jeroboam II, se trasladara a Judá. De hecho, Judá se menciona en el libro más de una docena de veces, pero nunca se nos dice si vivió allí. Entonces, esto es extraño, por eso que este profeta, a pesar que sea un profeta del reino del norte, lo que menciona es los reyes de Judá. Así como verán, esto es verdaderamente entendible o razonable, porque si no, ¿por qué razón entonces va a mencionar a los reyes de Judá? Ahora, las circunstancias políticas y económicas descritas anteriormente para el periodo de Amós son idénticas a las que se daban en la época de Oseas. Oseas no es mencionado en ningún otro libro de las Escrituras, pero el Brit Hadashah registra palabras del profeta. Así que aquí vamos a ver entonces Mateo 2.15. Vamos a ver las palabras que encontramos, porque acá vamos a ver que casualmente, en verdad, en la Torá, sabemos que en el Brit Hadashah se mencionan varios profetas, lo que más se menciona es Yeshayahu, Isaías, pero vamos a ver que también a este profeta, que vamos a ver la importancia que tiene, ¿ok? Se le menciona en conclusión Mateo 2.15. Así que es al principio de Mateo. Ay, Mariela, 2.15, dice así. Ok, y allá se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando declaró, de Egipto llamé a mi hijo. Ok, ¿eso qué es? Palabras de Oseas. Después tenemos Mateo 9.13, donde dice, id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no vine a llamar justos sino a pecadores. Ese es el tema que lo que leímos en antes, que quiere que obediencia y no sacrificios, lo que dijo. Así que acá se menciona al profeta Oseas. Romanos 9, 25, 26. Rab Shaul. Vamos a ver Romanos 9, 25, 26. Ok, y esto habla de la elección de Israel. Dice así. Como también en Oseas dice, llamaré
pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y sucederá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Elohim viviente, ¿ok? Así que hasta ahí vemos, entonces, acuérdense que supuestamente Pablo es el apóstol para los gentiles, pero la gente no entiende a qué gentiles se refiere. Ya para más adelante voy a traer un estudio sobre los griegos. Ok, esto tiene que ver con los griegos. 1 de Corintios 15:56. Primera de Corintios 15:56. 15:56 dice lo siguiente: pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Así que quiere decir que esto está en Oseas. Así que como verán, el Brit Hadashah tiene varias menciones del profeta Oseas. ¿Ok? Seguimos. Alrededor de este tiempo vivieron, profetizaron Joel, Amós, Miqueas, Jonás, Abdías e Isaías. Pero Oseas fue el primero de ellos que predijo la destrucción de Israel y que Elohim borraría el nombre de Israel. Y Oseas fue el hombre que comenzó a decirlo, lo que hizo que fuera una tarea mucho más difícil para él, al ser el primero que debía llevar un mensaje desagradable y algún tiempo antes de que se levantara alguno para secundarlo. Este fue el primer mensaje que Elohim les envía a este pueblo para decirle que era una generación malvada y adúltera, ¿ok? Entonces, ¿qué? La profecía de Oseas es famosa por el hecho que el Eterno le ordena que se case con una ramera y tenga hijos de una prostituta. Así que vamos a leer acá al principio el verso 2 al 4, porque antes ya leímos cómo inició Oseas, el verso 1, ¿ok? Y vamos a leer el 2 al 4, donde dice: cuando Adonai comenzó a hablar por Oseas, dijo Adonai a Oseas: ve, tómate a una mujer prostituta y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye totalmente apartándose de Adonai. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, quien concibió y le dio a luz un hijo. Y Adonai le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque muy pronto visitaré la casa de Jehu por la sangre derramada en Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Así que vamos a ver qué está sucediendo con esto, qué pasa con esto. Esto es famoso por estos profetas Oseas. Primero que nada, debemos tomar en cuenta que los profetas debían hacer regresar al pueblo a la obediencia de la Torá. Los profetas tenían el Ruach HaKodesh, que los inspiraba y les comunicaba las palabras del Eterno. Eran, por lo tanto, personas íntegras y santas. Acuérdense cómo terminó Oseas su profecía. ¿Qué ejemplo para el pueblo podría ser un profeta que se llegara a una prostituta y tuviera hijos con ella? ¿Qué ejemplo podría ser? Es por ello que la mayoría de los comentaristas piensa que se trata de una parábola. Y esa era una manera de enseñar comúnmente usada entre los antiguos, particularmente los profetas. Las escrituras están llenas de parábolas que se pueden encontrar en comparaciones, tal vez una sola palabra, una oración o hasta una narración extendida pueden ser consideradas meshalim o parábolas, ¿ok? Es por ello que se pueden encontrar hasta en los tehilim, en los salmos. El libro de Proverbios, Mishlei, es un libro de parábolas. La mayoría que encontramos en las escrituras en comparaciones se refieren a juicio o a acusaciones. Miren, amados hermanos, yo no voy a leer por tiempo todo lo que estamos aquí. Yo les aconsejo que paren aquí el video y ustedes lean y se van a dar cuenta cómo esto es una parábola. La ovejita fue un juicio a David. Acuérdense que cuando se presenta el profeta y le dice a David, había un señor que tenía esta ovejita y toda esa historia. Ok, está en 2 Samuel. La viña, juicio a Judá e Israel en Isaías. La lesión falsa en Primera de Reyes 20, 35, 42. La mujer sabia en 2 Samuel 4, 1 al 20. ¿Ok? Miren todo esto, amados hermanos. ¿Ok? Meshalín como fábulas de árboles y plantas. Árbol, higuera, vid, zarza presentados como rey en Jueces. Cardo y cedro presentados como rey. Esos son parábolas, que son tipologías, simbologías. Ok, en Ezequiel encontramos Meshalim tipo historias, que algunos las pueden llamar alegorías, por eso también lo que significa una parábola. Pero son Meshalim que presentan la historia de Israel en una forma figurativa. Jerusalén la prostituta, el águila y la vid, la leona y sus leoncillos, la vid trasplantada, las 12 hermanas, la caldera, los malos pastores, el valle de los huesos secos, la unión de las 2 varas. Y por último, el libro de Oseas es un mashal del Eterno con Israel, presentada en la relación de Oseas y su esposa. Así que, como verán, amados hermanos, la gente verdaderamente creen que esto es algo verdad.
Por eso, por ejemplo, cuando Yeshua habla de la parábola del hijo pródigo, ¿es una historia real? No es ninguna historia real, es una mashal, es una parábola. Y las escrituras, los profetas están llenos de parábolas. Entonces, esto no es extraño. Si ustedes ahora leen todo esto con esta mentalidad, ustedes van a poder entender de otra forma el libro. Porque creo que todos ustedes se habían preguntado, ¿cómo es posible que el profeta va a hacer esto? Verdaderamente, ¿ok? Entonces, vamos a entender qué significa, por ejemplo, aquí, en el hebreo, dice, lo que dice, Vayelech Vayikach, y fue y tomó et Gomer, y tomó a Gomer, Bat Diblayim, hija de Diblayim, ¿ok? Betahar Batelech lo ben, y parió y le dio a él un hijo, ¿ok? ¿Qué significa estos nombres? Acá está lo que nosotros tenemos que entender. Acá, como le dije en Isaías también. Gamar, dice que acá tomó a Gomer. El Gomer, pero la palabra Gamar es terminar o cesar. Acá le puse yo dos ejemplos. Vamos a ir al Salmo 7.9 y 12.1. ¿Ok? Los Tejilim, Salmo 7.9 y 12.1. Salmo 7.9. Donde dice... Acábese ahora la maldad de los malvados y sea el recto firmemente establecido, porque el Elohim es justo, examina el corazón de los riñones. Acábese, yikmar, es este verbo, ¿ok? Y después tenemos 12.1, Salmo 12.1, donde dice, salva Adonai porque se están acabando los piadosos, gamar, terminando, cesando, porque han desaparecido los leales entre los hijos de los hombres. Cuando ustedes leen Exaltando Perlas, y ver por qué este Gomer tiene esto, y ven los pasajes de este verbo, ya están entendiendo por qué este nombre, porque eso es lo que ha cesado lo justo, ha cesado todo esto, ¿ok? Ahora, con respecto al nombre que encontramos aquí, Diblayim, ¿ok? Esto está en hija de Diblayim, está en plural, pero la palabra en realidad es de Belá, ¿ok? Que esto se trata, en verdad, de Belá significa una torta de higos prensados, ¿ok? Eso es una de Belá. Entonces vamos a ver a qué se refiere Isaías 38.21. Isaías 38.21. La palabra dice, porque Isaías había dicho, tomad una masa de higos, trituradla y aplicadla sobre la úlcera y sanará. Así que acá habla no solamente pues de que cesará, que todo esto, pero también habla que de una promesa de repente de una sanación, que es lo que vemos en el tema del libro. Después tenemos Ezequiel 6.14, vamos a Ezequiel 6.14, donde dice, y extenderé mi mano contra ellos y donde quiera que habiten, pondré la tierra más asolada y devastada, la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Adonai. Así que aquí está mencionando no Diblayamin, ni Diblat, sino Diblat, que también es otra palabra para plural, pero femenino, pero habla de la tierra que será asolada y devastada hasta Diblat, ¿ok? Eso es lo que está diciendo aquí Ezequiel. Pero ¿cuál es este tema? ¿Ok? Vamos a ver. El Eterno está mostrando a Oseas cómo estaba Israel para él. Este pueblo es para mí tal deshonra y tal pena y vejación como lo sería para ti una esposa de fornicaciones e hijos de fornicación. Porque la tierra ha cometido grandes prostituciones. La tierra ha cometido prostitución. No es aquí y allá una persona particular la que es culpable de idolatría, sino que toda la tierra está contaminada con ella. El pecado se ha vuelto nacional. La enfermedad epidémica. Qué cosa tan odiosa sería para el profeta, un hombre santo, tener una esposa prostituta e hijos prostituidos como ella. Están dando la enfermedad epidémica. Entonces estamos viendo que la que tuvo Diblat, eso tiene que ver con sanidad, porque las tortas de higos que se creía que sanaban. Entonces tienen que entender, por eso, amados hermanos, que el hebreo es el que nos ayuda a ver todo esto, a entender a un nivel que nosotros no podemos entenderlo, aunque querramos. No se puede, amados hermanos, no se puede. Ok, ahora. El profeta debe, como si fuera a través de un cristal en perspectiva, mostrarle su ruina. Y esto lo hace con los nombres dados a los supuestos hijos nacidos de esta adúltera. Porque como la lujuria cuando ha concebido da luz al pecado, así el pecado da luz a la muerte. Eso sabemos nosotros porque lo leemos ese pasaje en el Brit Hadashah. Entonces vamos a ver los nombres que dice Oseas en 1.4. ¿Cuáles son los nombres que le va a poner? Eso también nos va a ayudar a entender lo que se trata. Y dice así. Ponle por nombre Yisrael, ¿ok? Yisrael. Ese es lo que dice acá que le va a poner, entonces, cómo está en el hebreo, ¿ok? Quiero que vean aquí, toda la pantalla dice así.
Vayomer Adonai Elaf, y le dijo Adonai Elaf, ¿a quién? Al profeta, que Shemo, llama su nombre, ¿el nombre de qué? Del hijo, ¿ok? Le dice Yisrael, ¿ok? Kiot Meat, dice, porque otra vez en corto tiempo, ¿ok? Eso que está diciendo, ¿cómo se llama? O sea, como muy pronto, o sea, más tiempo, una cosa así, bueno, dice, Upakati et demei Yisrael, visitaré la sangre de Yisrael, al Bet Yehu, sobre la casa de Yehu, Behishbati, ¿ok? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Cómo se llama? Haré regresar en realidad. Dice, Mamlehut Bet Israel, que lo haré regresar, o sea, le devolver esa sangre al reino de la casa de Israel, Bet Israel. Así que esto es interesante que vemos que el nombre que le pone a este hijo es Yisrael. ¿Qué significa este nombre? Predice primeramente la caída real en el nombre que se le asigna a su primer hijo, que fue un varón. Llama su nombre Yisrael. Yisrael significa la semilla de Elohim, ¿ok? Como así deberían haber sido. Pero también significa la dispersión de Elohim, o que se Elohim esparce. Serán como ovejas en los montes que no tienen pastores. Dice, no los llames Israel, que significa dominio. Han perdido todo el honor de ese nombre. Pero llamamos Yisrael, que significa dispersión, porque los que se han alejado del Señor vagarán sin fin. Entonces acá tenemos, vamos a ver, acá se trata de ensartar perlas y ver lo que se nos habla de Yisrael, este nombre que se le da a este hijo. Como verán, y es un lugar. Primera de Reyes 21-23. Primera de Reyes 21-23. Y dice lo siguiente. Y también de Jezabel habla Adonai, diciendo, los perros comerán a Isabel en el muro de Yisrael. Ok, siguiente, 2 de Reyes 10, del 1 al 7. 2 de Reyes 10, del 1 al 7. Acab tenía 70 hijos en Samaria y Jehu escribió cartas y las envió a Samaria y a los jefes de Israel, a los ancianos y a los tutores de Acab, diciendo, ahora, al llegar esta carta a vosotros, ya que los hijos de vuestro Señor están con vosotros y tenéis con vosotros los carros y los caballos y también ciudades fortificadas y armamento, elegid pues al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor y ponedlo en el trono de su padre y luchar por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor, pues decían, he aquí, los dos reyes no les resistieron, ¿cómo lograremos resistir nosotros? Y el que estaba sobre el palacio, y el que estaba sobre la ciudad, y los ancianos y los tutores enviaron a decir a Jehu, somos tus siervos y haremos todo lo que tú nos digas. No proclamaremos rey a nadie, haz lo que te parezca bien ante tus ojos. Y él les escribió una segunda carta diciendo, si estáis conmigo y hacéis caso a mi voz, tomad las cabezas de los hombres, los hijos de vuestro Señor, y venid a mí mañana a esta hora a Yisrael, y los hijos de rey, que eran 70 hombres, estaban con los grandes de la ciudad, quienes los educaban. ¿Hasta dónde les dije? Hasta el 7. Y cuando la carta llegó a ellos, sucedió que ellos tomaron los hijos del rey y los degollaron, 70 personas, y pusieron sus cabezas en canastos y se las enviaron a Yisrael. Entonces ya están viendo que el tema aquí está sangre derramada. Y el número 70 nos habla de mucho, no solamente porque, bueno, Judas que fue llevado cautivo 70, pero 70 son supuestamente las 70 naciones habidas en el mundo, en fin. Así que, y por último tenemos también Oseas 1.5. Ahora que acá viene el otro nombre, creo que es de la hija, si no me equivoco. Oseas 1.5, así que ya vimos el nombre, lo que trataba de transmitir este nombre de este supuesto hijo. El 5. Dice, y sucederá que aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Yisrael. Así que ya están dándose cuenta que se trata de un lugar, no se trata de un hijo, ¿ok? Todo es algo simbólico, amados hermanos, es algo simbólico. Ese es el problema que la gente no entiende, es tan difícil entender, verdaderamente que nos falta tanto para aprender, ¿ok? Al igual que otros libros proféticos, Oseas se emplea a menudo metáforas sexuales y familiares para expresar la relación entre Elohim e Israel. En el mundo metafórico del libro de Oseas, Elohim adopta el papel de un marido enfadado que condena, castiga severamente y deshonra públicamente a su esposa infiel, que no reconoce lo bueno que ha sido con ella.
después de cumplir su violento y vergonzoso castigo, estará dispuesto a aceptarla de nuevo. La imaginería básica presente aquí es bastante común en la sociedad dentro de la cual se escribieron los libros proféticos. Así que acá vamos a continuar leyendo el verso 6 al 11, dice así. De nuevo concibió de luz una hija y le dijo, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no seguiré compadeciéndome de la casa de Israel para perdonarlos. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por Adonai su Elohim. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinetes. Y cuando estetó Lo-Ruhama concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré para vosotros, yo soy. Con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y sucederá que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les leerá hijos de Elohim viviente. Vimos que esto fue mencionado en el Brit Hadashah. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno y designarán un único caudillo y resurgirán de la tierra, porque es el día grande de Yisrael. ¿Ok? Así que estaban viendo verdaderamente todos estos temas, de verdaderamente simbólicos que encontramos aquí. Así que vamos a ver esto más claramente. Los nombres de los tres hijos pretenden significar la posición de Israel ante Elohim. Yisrael, el hijo primogénito, que significa Elohim esparce o siembra, se entiende como la imagen de un agricultor que esparce la semilla por su campo. Elohim castigará a la casa de Jehu por la masacre de Yisrael y pondrá fin al reino de Israel. Romperá el arco de Israel. Anteriormente, Eliseo había encargado a Jehu que acabara con la casa de Acab, cosa que hizo, pero su purga fue excesiva y brutal, más allá de lo esperado, y gran parte de la matanza tuvo lugar en Yisrael y sus alrededores, la residencia de invierno de Acab, que es un reino del rey del norte. Entonces nació una hija llamada Lo-Ruhama, que significa sin misericordia, lo que indica que el trato bondadoso de Elohim hacia Israel estaba a punto de cambiar. Pero Elohim tendría misericordia de la casa de Judá. La extensión de la misericordia de Elohim hacia Judá puede deberse a las reformas de Ezequías, que se estaban produciendo a finales del octavo siglo, o sea, como vimos que este profeta profetizó hasta este tiempo. De esta unión nace un segundo hijo llamado Lo-Amí, que significa no es mi pueblo, y yo no soy tu Elohim, es lo que le dice. El nombre Lo-Amí significaba la ruptura de relación de alianza matrimonial con Israel debido a su infidelidad. Ok, acá quiero decirles algo. Nosotros sabemos, porque lo vemos en Jeremías y todo, que el Eterno al reino del norte le dio carta de divorcio. Pero sabemos que le ofrece volverla a tomar. Sabemos que a Judá, sin embargo, no le dio carta de divorcio. Entonces, todo el mundo se pregunta siempre, ¿cómo es posible si el Eterno Yeshua es el mismo, es Elohim? Y cómo si la Torah nos dice que si el marido se divorcia a la esposa y la esposa se llega a otros, el marido no puede volver a tomar a la primera esposa. Este es el tema que trata. Ahora, quiero decirles algo. Acá es lo importante de vernos como Judá. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque a Judá nunca se le dio carta de divorcio. Quiere decir que aunque Judá se prostituyó y le fue infiel, nunca el Eterno la divorció. Por eso cuando Yeshua les dijo, ¿por qué les dio carta de divorcio a Moshe? Por la dureza de su corazón, porque no podían perdonar el adulterio. Sin embargo, el Eterno sí perdona. Pero a pesar de todo, el Eterno también perdonó a Israel. Pero tenemos que entender algo, y esto es un misterio que debemos que entender, que sabemos que aunque Yeshua renovó el pacto matrimonial con todo Israel en el Pesaj, cuando él murió y pagó con su sangre, el pago por la novia, el encuentro, el matrimonio real con la novia, no se va a hacer en esta tierra, con estos cielos y esta tierra, sino en la renovación de todo, en Olam Jabá, donde tal vez ya no aplica esa ley, ya no es la primera esposa, sino va a ser la verdadera esposa. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso le digo que hay que tratar de comprender esto, ¿ok? Eso es lo que pasa, que a veces nosotros pensamos y queremos encuadrar a Elohim en un cuadrado y nosotros no entendemos de verdad por qué él hace las cosas. Pero bueno, esto es una cosa, de verdad, un entendimiento que yo tengo, ustedes lo pueden tomar o como quieran, no hay problema con eso, en verdad. Así que continuamos ahora, dice así. ¿Ya cuánto tiempo tengo ya? Ok, full screen. Tras el nacimiento del tercer hijo, Gomer abandona a su marido profeta y se va con otros amantes. La idolatría de Israel se compara con el adulterio, una ruptura del primer y segundo mandamiento de no tener otros dioses ni hacer imágenes con fines de adoración. El marido, comprensiblemente herido, Oseas, en representación de Elohim, resuelve solicitar el divorcio ante los tribunales. Esto se desprende del doble uso de la palabra reprender, que vemos en Oseas 2.2. En el hebreo está en el verso 4, donde dice,
Contended como esta madre, contended que ella no es mi mujer ni yo soy su marido, porque se quite de su cara sus fornicaciones y sus adulterios de entre sus pechos, ¿ok? Así que imagínense esto, pero quiero que vean aquí algo muy interesante. Acá estamos viendo, por ejemplo, me gusta siempre poner las palabras, esta palabra, ribu, beimhem, ribu, contender con vuestra madre, ribu, kiji, lo ishti, o sea, contende con ella porque ella no es mi mujer, beanoji, lo isha. Ok, o sea, mejor dicho, yo no soy su marido, lo ishti, yo no soy su hombre, su marido, ve anoji lo isha, y yo no soy y ella no es para mí y como mujer, isha. Dice, va a ser, dice, senuneja, mi paneja, ¿ok? Para que aparte, ¿ok? Para que ella, ¿por qué? Para que se quite o aparte, aparte de sus fornicaciones, o sea, la palabra es de soná, de ramera, delante de mi presencia, delante de mi cara, ¿ok? Ven a fupejen mi ven, shadeja, ¿y qué? Y sus, otra, ¿cómo se llama? Otra palabra para adulterios, de entre sus pechos, es lo que dice, ¿ok? Así que vemos acá ribu. Esto es interesante porque esto de contender, tiene algo bien interesante que quiero enseñarles, ¿ok? Esta palabra es rif, es luchar o contienda. Se trata de un término con fuerza legal que significa presentar una demanda o ser cargo. Se utiliza mucho en la literatura profética. Por ejemplo, les puse yo un ejemplo que entendemos en la Torá, en Números 20:13, ¿ok? Vamos a leer ese pasaje primero, Números 20:13, donde dice, estas son las aguas de Meribá, donde los hijos contendieron con Adonai y él manifestó su santidad entre Israel. Y después lo vamos a ver repetidamente en Oseas 4:1. Oíste el oráculo de Adonai, oh hijo de Israel, porque Adonai tiene una contienda, rif, con los habitantes del país, por cuanto no hay fidelidad ni misericordia, ni consumimiento de Elohim en la tierra. El 4 dice lo mismo, pero nadie acuse ni reprenda a otro, porque, oh sacerdotes, contigo me queréis. Acá la realidad la palabra es, ni reprenda no, sino es contienda. ¿Ok? Y después tenemos en 12:2 de Oseas, en 12:2, donde dice, Adonai tiene pleito, contienda con Judá, visitará a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Y ahora tenemos los pasajes en la literatura, o sea, en los profetas, que vemos cómo se usa este término. Así que ahí vamos a ver, vamos a ir primero a Isaías 45:9. Isaías 45:9. Dice lo siguiente: ay de que contiende con su hacedor, como tiesto entre los tiestos de barro. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿O tu vasija no tienes asas? O sea, ¿se dan cuenta que esto es algo legal? Después tenemos Jeremías 2:9, Yirmiyahu 2:9, donde dice, por eso vuelvo a contender contra vosotros y contra los hijos de vuestros hijos, dice Adonai. Después tenemos en Amós 7:4, o sea, hay muchos más otros pasajes, pero ya de verdad, para no hacer tan larga la clase, no me gusta hacer clases largas, ¿ok? Amós viene después de Joel 7:4, dice, Adonai me mostró así, he aquí, Adonai llamaba juicio mediante el fuego y había consumido el gran abismo, iba a devorar toda la tierra. A ver qué estoy viendo. Amós 7:4. Bueno, de repente este es el pasaje, estoy seguro que me llama juicio o contención de repente. Acá el textual, por ejemplo, tiene un circulito y ¿cómo se llama? Y vamos a ver qué es lo que dice acá. No le he puesto la realidad de lo que. Espérense, estoy leyendo el capítulo 7:4. 7:4. Esto se llama Israel a juicio. Bueno, no sé. En fin, no le pone, pero esto es lo que es contienda. Y por último tenemos a Miqueas 6:1. De todas maneras, chequeen en la interlineal, por si acaso de repente me he equivocado un verso, o está en el hebreo un pasaje, y en el castellano, en las Biblias de nosotros está diferente, porque eso es lo que pasa a veces. 6:1 dice así, oíd lo que Adonai está diciendo, levántate, llama a juicio los montes, y que los collados oigan tu voz. Ok, claramente acá es una contienda, ok, es lo que tiene, bueno, en verso
De repente es el 2 que dice, oh montes y fuertes cimientos de la tierra, oíste el pleito de Adonai, porque Adonai tiene pleito con su pueblo. Tal vez estoy poniendo lo que está en el hebreo y no lo que está en el español. Así que, pero ese es el tema, ya como están viendo aquí nuevamente, que este es un término que implica qué cosa es con fuerza legal, ¿ok? Que se meterá en una demanda o hacer cargos. Ahora, acá lo interesante de esto, es que quiero que noten algo, que no se han dado cuenta, es que en este caso el padre pide a los hijos que actúen como hostiles testigos contra su madre, adúltera. El marido está dividido, por un lado quiere castigar la infidelidad, pero por otro lado desea restaurar el matrimonio. Esta tensión se pone de manifiesto en Oseas, cuando leemos Oseas el capítulo 2 del 13 al 23. Así que vamos a Oseas 2, del 13 al 23. Donde dice, la castigaré por los días dedicados a los Baales, a los cuales les quemaban incienso y adornándose con aretes y gargantillas. Iba en pos de sus amantes y se olvidaba de mí, dice Adonai. ¿Quién es la adúltera? Es Israel, amados hermanos. No es la esposa del profeta. Por tanto, yo la traeré y la conduciré al desierto, le hablaré a su corazón, allí le daré sus viñas y el valle de Acor como puerta de esperanza. Ahí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Y esta que dije, hasta el 23. Y sucederá que en aquel día decía Adonai, tú me llamarás Ishi, y ya no me llamarás Baali, como vemos que decía que Ishi, ¿ok? Y antes, el pasaje en antes, Ishi e Isha. Dice, pues quitaré de su boca los nombres de los Baales y sus nombres no serán más invocados. Pactaré a favor de ellos un pacto con las bestias salvajes, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Romperé el arco de la espada y las batallas de la tierra y haré que reposen seguros. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y derecho, en benignidad y gran misericordia, te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Adonai. Aquel día responderé, oráculo de Adonai, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Lo que les dije antes, nuevos cielos, nueva tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Yezreel. Y la sembraré en la tierra para mí mismo. Y me compadeceré de Lo Ruhama. Y le diré Lo a mi pueblo mío. Y él responderá, tú eres mi Elohim. Así que imagínense, ahora están entendiendo esta contienda, todo lo que tiene que ver aquí. Ay, Dios mío, vamos a ver. Se entiende que esta restauración se produce después del exilio, con el regreso de los judíos del cautiverio en Mesopotamia para reconstruir Jerusalén y el templo de Elohim, que acá hay una primera reconstrucción, un primer tiempo, que también sabemos que Yeshua va a hacer lo mismo. Ahora, en Oseas 3.1 dice así, Vayome Adonai el life. Ot, me dijo Adonai a mí, Ot, otra vez, Lej, ve, Ejav, ama Isha, ama mujer, Ajubat Rea, amada por su compañero, dice Umena Afet, y adúltera. Que Ajabat Adonai et Bene Israel, así como amó a Adonai a los hijos de Israel, Vejen Ponim el Elohim Aharim, y ellos ponían, o sea, vamos a decir, ponían en su presencia o en su cara, o siguieron de realmente, ¿cómo se llama? Los dioses ajenos, ¿ok? Seguían sus dioses ajenos, ¿ok? Ojabei, dice Ashishei Anabim. ¿Y qué hizo? Así que aunque, aman las pasas o las tortas de uva de pasas. ¿Ok? Anabim es eso de pasas y entonces ama estas tortas. ¿Ok? Que es como la que vemos que también creo que le presentaban a la reina del cielo, en fin. Así que acá otra vez nos dice que reza otra vez. Acá es interesante porque quiero que vean de nuevo. Dice que otra vez anda, ¿ok? Ama mujer, ama a mujer. O jefe. No le dice tu mujer. No le dice tu mujer, sino dice ama mujer. Y entonces dice que Ajubat, amada por su compañero. Acá ni siquiera usa la palabra para esposo ni nada, sino usa la palabra rea, compañero, y que es ¿qué? Es una adúltera. Así que como dije yo, pues acá es muy interesante verdaderamente ver estos temas, a qué se refiere exactamente. Pero bueno, continuamos y dice así. Lo que hace este acercamiento sea tan impensable que la Torah prohíbe específicamente recuperar para el matrimonio a un cónyuge infiel y divorciado que se haya vuelto a casar. Eso lo encontramos en Deuteronomio en 24.1.4. Pero vamos a leer el de Romanos 7, porque esto es lo de las parashá que siempre estamos estudiando cada semana. Imagino que lo acabamos de leer hace poco. Bueno, no sé cuándo estoy subiendo este video, pero bueno, Romanos 7.2.4 nos dice algo parecido.
Dice así, porque la mujer casada está ligada por la ley al marido que vive, pero si el marido muere queda libre de la ley del marido. Así que mientras vive el marido se le llamará adúltera si llega a ser de otro varón, pero si muere el marido es libre de la ley hasta el punto de no ser adúltera si llega a ser de otro varón. Así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir la ley mediante el cuerpo del Mesías para que llegue a ser de otro, del que fue resucitado entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Elohim. Ok, esto es un tema de verdad que tiene que ver con esto que está hablando acá, pero acá es interesante, porque en realidad acá está diciendo que la mujer está casada con un primer marido, pero el marido murió. Y después, después dice, ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías. Ok, ¿a qué se refieren? ¿A qué ley? Tal vez esta ley del Deuteronomio de la primera esposa, de que no podía tomarla, pero sabemos que realmente el Eterno va a tomar de nuevo a pesar de los adulterios de Israel. Así que tal vez eso está en la mentalidad rabínica de Pablo. Ok, ahora, este mensaje trataba de ilustrar que eso es lo que Elohim estaba dispuesto a hacer por su esposa infiel, Israel, que había cometido adulterio con deidades paganas. Este es el caso de la restauración del matrimonio de Oseas con Israel y que establece el marco para el resto del libro al enfatizar los temas de rebelión, juicio, reconciliación en relación del Eterno con Israel. Ese es todo el tema que va a tomar el tema, ¿ok? Tocar el tema. La unidad más grande del libro se compone de muchos mensajes más pequeños con diversos temas y motivos, como dije, del capítulo 4 al 14. Un tema dominante, sin embargo, es la representación de Israel como hijo del Señor. 36 veces se identifica a Israel con Efraín. En lugar de que José tuviera un territorio con su nombre, como los otros hijos de Jacob, los nombres de Efraín y Manases se utilizaron para la región central de las colinas de Israel, junto con las tierras adyacentes de Manases en Transjordania. La elevación de los hijos de José sigue el deseo expreso de su abuelo Jacob de que Efraín y Manases serían míos como Rubén y Simeón. Ok, acá quiero que vean importantísimo porque ustedes verán aquí el tema de Efraín, y vemos se trata en los tiempos de Jeroboam. Y ustedes están viendo aquí el cuadrado que le puse en rojo en el mapa. En Efraín se encuentra Betel. Ok, ahora Dan, ¿cómo se llama? El otro becerro está en Dan. Ok, y ¿cómo se llama? Pero Samaria más o menos está en Manases, no está en Efraín. ¿Ok? Shiloh, que no estaba el tabernáculo, sí está en Efraín. Así que el hecho de realmente que tanto habla del pecado de Efraín, ¿ok? No es por la tribu en sí. Eso es lo que quiero que entienda. ¿Por qué se trata de Jeroboam el Efraimita? Porque así como vemos que, por ejemplo, en el libro ¿cómo se llama? De los reyes, subió un rey pagano, el rey pagano adoró a dioses, todo el pueblo lo pagaba. Es una cosa similar, ¿ok? Eso es lo que está pasando. Y es por eso que se menciona tantas veces, ¿ok? Así que ya con esto terminamos. Es posible que se elija a Efraín para representar a todo Israel, porque en él se encontraba la primera capital religiosa de la nación, Shiloh. Betel también estaba en Efraín, como dije antes, no estaba el becerro, pero también era el templo del reino. O sea que estaba, como dice, con ustedes sacerdotes mi querella, porque el templo estaba en el territorio de Efraín. Y así lo recordó el profeta, ¿cómo se llama? Amós. O sea, recordó el sacerdote Amasías a Amós en Amós 7:13. ¿Ok? Así que con esto vamos a terminar Amós 7:13. Amós. Dice así: pero no vuelvas más a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. ¿Ok? Así que claramente eso es lo que vemos, amados hermanos. ¿Por qué tanto Efraín? Porque acá estaba el templo pagano, el templo de los sacrificios, los falsos sacerdotes, el cambio de las fiestas y todo esto. Y es por eso que es vista a Israel como esta esposa adúltera. ¿Ok? Así que como verán, si ustedes ven este libro de la forma que les he enseñado, viéndolo como una parábola, como una mashal de lo que está tratando de transmitir de realmente el Eterno, que dijera al profeta cómo era Israel vista ante los ojos de él y cómo se sentía el Eterno, es más fácil de entender de cómo un profeta, que los profetas son los llamados de enseñar Torah y regresar a hacer teshuvá al pueblo, va a hacer esto. El único profeta desobediente que tenemos en la Torah, nada más y nada menos que es Jonás. ¿Ok? Jonás es el único profeta desobediente, pero ese también tiene un tema, es una mashal, o sea, es decir, no que no sea cierto, no estoy diciendo eso, pero también tiene una mashal que tiene que ver con los tiempos de Yeshua, con la venida del Mashiach. Así que por eso vamos a estar estudiando estos profetas, de verdad, estos temas,
y estas pistas que verdaderamente que nos ayudan a entender pues la profecía, porque verdaderamente esto no es la profecía, no es interpretación propia, sino es de los jajamín, de los sabios, de verdaderamente como los dice el Brit Hadashah, se nos explica. Así que espero que hayan disfrutado y por favor, amados hermanos, consideren apoyar el ministerio. Es mucho esfuerzo lo que uno pone en hacer estas clases para poderles alimentar con la palabra y pues sean recíprocos. Así que siempre les pido por favor que nos mantengan en oración. Le doy las gracias a los que nos apoyan y de verdad los que también mantengan en oración y por favor, sobre todo, compartan los videos. Será hasta la próxima. Que el Eterno me los bendiga y los guarde. Shalom Alejem.